Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos pues una vez más con ustedes, rogando pues al Dios Todopoderoso que todos se encuentren bien y que pues tengan un bendecido día. Hoy quiero hablarles un poco en este micro de bendición para que pensemos y meditemos un poco en la palabra de Dios. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es el capítulo 2 de San Juan, versos 13 en adelante. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todas las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí, y no os hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Quiero dejarlo ahí. Quiero compartir con ustedes pues en esta mañana algo bien interesante, donde a veces nosotros tenemos que meditar sobre las cosas que están ocurriendo, sobre las situaciones que se están dando, pero si hay una cosa que tenemos que estar seguros es la condición nuestra, cómo estamos nosotros delante del Señor. Y esta es una preciosa oportunidad que nos da el Señor, sobre todo en estos tiempos donde hemos tenido suficiente, diría yo, tiempo para, y valga la redundancia, para meditar sobre las cosas que Dios está haciendo y cómo estamos nosotros. Me surge una pregunta muy interesante. Si Cristo hubiese venido, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo estaríamos nosotros delante de su presencia? ¿Qué estamos nosotros haciendo o qué hemos hecho que nos pueda decir que hemos actuado bien, hemos hecho las cosas bien, estamos dentro de lo correcto? ¿Qué es la pregunta que surge? Así que, ¿cómo estoy yo en la casa de mi Padre? ¿Cómo estoy yo en estos tiempos de dificultad? Bien, es una palabra bastante, diríamos, fuerte, pero sí es una palabra que nos enseña muchas cosas. Y solo al principio de estos versículos nos hablan de una manera tan poderosa. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Se está hablando de aquella Pascua donde Jesús iba a hacer el sacrificio. Si usted lee esto más adelante, se va a dar cuenta que así es como se da. Quizás en el libro de Juan no se tipifica, pero en los otros evangelios sinópticos sí se ve en el momento cuando se da esto. Sí se entiende de una mejor manera. Dice: y subió a Jerusalén. Es interesante de que para la fiesta de las Pascuas podían estarse congregando en Jerusalén alrededor de unos 180,000 judíos. Y esto pues quiere decir que había una gran cantidad de personas, y Jesús va con sus discípulos a subir a Jerusalén. La palabra subió nos habla de que era al monte, hacia el monte. Y esto nos enseña que para estar cerca de Dios, porque allí estaba el templo, para estar en intimidad, en comunión con el Señor, había que subir a Él. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que subir, tenemos que buscar la presencia del Señor, tenemos que meternos más con las cosas de Dios. Estos son días donde muchas veces las situaciones nos afligen, llevan nuestros pensamientos a un nivel bastante descendente, y no es lo que se quiere. Se quiere que usted piense en lo bueno y piense en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que se fortalezca, para que
se den las cosas dentro de los parámetros más cerca posible de su conexión con el Señor. Jesús subió a Jerusalén. Eso es lo que la palabra nos dice. Y subió Jesús a Jerusalén. Entonces nos habla de que subir se habla aquí en dos sentidos. Uno, el primero, que Jerusalén está en la montaña. Y la gente subía literalmente para llegar allí. Segundo, Jerusalén es la ciudad santa. Así que la peregrinación tendría un sentido de subir a la presencia de Dios. Lo cierto es que demanda también un esfuerzo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente sobre el hecho de que no todo es fácil. Las cosas en el Evangelio siempre tienen la tendencia a forzarnos, a hacernos esforzar. Así que este no es un tiempo para estar solamente descansando. También hay que esforzarnos, hay que introducirnos más en la palabra. No pierdas el sentido de la palabra, no pierdas la dirección, no te enfríes, porque eso es lo que el enemigo está buscando, un enfriamiento de la iglesia. Pero quiero decirte que Dios va a convertir esto en algo maravilloso, en algo poderoso, en algo mayor, en algo que va a traer a todos y cada uno de nosotros grandes bendiciones. No te aflijas por lo que está sucediendo ahora, por lo que estás viendo ahora. No te aflijas por ello. Piensa, cree y declara que lo que viene será mejor para ti, tu familia, para tu vida, para todos ustedes, para todos nosotros, para la iglesia en general. Dios tiene grandes propósitos y Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Dios no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Sabes, ese lugar del templo estaba tal vez muy contaminado por situaciones, porque habían animales, animales grandes, y había mucho desecho, había mucha gente. Todos estos olores tenían que ser algo horrible en el templo, en la casa de Dios. Cuando Jesús llega ahí y encuentra que dice, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, todos en un conglomerado. Lo cierto era que se necesitaba ese producto, se necesitaban esos animales por una situación. ¿Para qué? Para ser sacrificados. Pero un sacrificio de esa magnitud no era lo que realmente se buscaba. Se buscaba era que las cosas se hicieran dentro de los parámetros correctos. Muchas veces nosotros, estando en condiciones difíciles, queremos justificarnos y hacer cosas incorrectas por causa nuestra, porque nosotros así tenemos el deseo de que, bueno, voy a justificarme delante de Dios haciendo esto porque necesito esto. Y no es por lo que tú necesitas. Tu dependencia no es de el hombre, no es de nadie. Tu dependencia es de Dios. Recuerda esto, depende de Dios. El que te llamó es Dios, el que te sostiene es Dios, el que te dé es Dios. Tú dirás, pero yo tengo que trabajar, si no trabajo no como. Bueno, la palabra de Dios también lo dice. Pero lo cierto es que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él va a poner el querer en ti de trabajar, pero de trabajar correctamente, de hacer las cosas bien. Y va a poner en el que te da el trabajo, darte lo mejor para ti. Así que cuando tú haces las cosas bien, cuando tú trabajas correctamente, lo haces como si lo hicieras para Dios, entonces tú vas a ver resultados realmente positivos que te van a favorecer a ti, y no solo a ti, a tu familia también. Podrás avanzar en la vida y podrás tener lo que quieres. ¿Sabes? Me llama la atención estos animales ahí, la vaca, los animales grandes que habían, cuando tenían, y en cantidades para las cantidades de personas que habían allí y los que iban a hacer sacrificio. Digo, vaya, esto es bastante. Y de hecho, pues, habría que entonces experimentar, ver o darse cuenta, estar en ese lugar para poder entender bien esto. Lo que podía generar las heces de esos animales, los olores que se dan, y no debía ser algo agradable. Entonces, cuando el Señor llega y se encuentra eso, mi amado hermano, lo que ocurre es que el Señor toma un azote, dice que de cuerda,
echó fuera del templo a todos. Y a las ovejas, los bueyes, los esparció. Las monedas de los cambistas volcó, las mesas. O sea, quitó todo. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto, no lo hagáis. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Habían convertido el templo en un mercado. Y esto, mi amado hermano, incomodó al Señor. Y ciertamente, ¿cuántos de nosotros tenemos la casa del Señor como un mercado? Recuerda, tú eres casa de Dios, yo soy casa de Dios, somos casa de Dios. ¿Cómo está esa casa? ¿Cómo está donde reposa el Espíritu de Dios en mí? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Qué pensamiento estoy teniendo? Recuerda que aún no está la palabra en tu boca cuando el Señor ya la sabe. Entonces no podemos ocultarle nada a Dios. Nosotros tenemos que entender esto. Mi amado hermano, nuestros pensamientos le pertenecen a Él. Nuestras actitudes, nuestros deseos, todo, nuestra dependencia es de Dios. Tú y yo, todos nosotros dependemos del Señor. No dependemos de las circunstancias, no dependemos de los problemas, no dependemos de lo que hay en el entorno nuestro. Sabes, me ha estado mortificando un poco tantas cosas que uno lee y vaya, esto es horrible, de que se dicen de las teorías de las conspiraciones, que cuando uno las lee, obviamente, pues pareciese que tienen su ribete de serio, y cuando tú haces la comparación con lo que la palabra dice, wow, mayor razón uno dice, Cristo viene. Pero en el fondo tenemos que decir, Señor, ven por nosotros. Por eso es la palabra Maranata. Ven, Señor, ven por tu pueblo. ¿Por qué? Porque esto cada vez se pone más difícil y quizás no lo entendamos mucho, pero sí podemos decir, la venida del Señor está próxima. Y está próxima porque es cierto, las señales se están cumpliendo, prácticamente están cumplidas. Hace poco leí o me enviaron ahí un correo donde se veía, donde se hablaba, de que en esta Pascua que acaba de pasar, hicieron sacrificios los judíos de animales, presentándoselo a Dios. Entonces ya uno ve que la cosa está alineada a esto. Y lo que esperamos entonces es su pronta venida. Pero importante para usted, termino con esto. ¿Cómo está su templo? El templo de Dios, ¿cómo está? Sabes, ayer tuve la oportunidad de estar en la iglesia, en el templo, y miré y se entristeció mi corazón por ver el templo así vacío. Y le pedí a Dios vehementemente, Señor, ayúdanos a retornar pronto. Y que ese sea el anhelo de tu corazón, estar en la presencia de Dios. Y no es necesario el templo, desde nuestro hogar podemos hacerlo, es cierto, pero cuando estamos reunidos, las cosas se sienten mejor. Aún por los videos y por todo lo que hacemos, las transmisiones en vivo, hemos observado de que muchos prefieren oírlos después, otros se distraen cuando están escuchando o estamos escuchando, porque yo tengo que reconocer que también he sido uno. Quiero terminar. Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos muy pronto para reunirnos nuevamente. Así que levantaos vuestras cabezas y erguíos, porque nuestra redención está cerca. Y recuerde, Cristo viene pronto.